Muy buenas noches, queridos amigos, gusto saludarlos. Me da muchísimo gozo poder tener esta noche más con ustedes para poder estudiar la palabra del Señor. Queremos mandarles nuevamente otro abrazo de oso, que Dios les bendiga y esperamos que ustedes también se puedan gozar con nosotros en esta noche, tanto como nosotros con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy especial, pero antes de hacerlo quisiera invitarles para que inclinen su rostro y podamos dar inicio con una palabra de oración. Oramos. Señor nuestro Dios y nuestro Padre amante, gracias porque en tu infinito amor has tenido a bien traernos a esta tu casa de oración. Bendícenos, acompáñanos y permítenos encontrar los tesoros escondidos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Dios creó al mundo, Dios introdujo muchos elementos importantes. Algunos de estos elementos tienen que ver con la luz, por ejemplo. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, eran las tinieblas las que reinaban en este lugar. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la soledad era lo que llenaba a este mundo. Sin embargo, cuando Dios creó al mundo, introdujo varios elementos como la luz, como la vida, como la alegría, como el jugar, como el cantar, como el sonido, varios elementos que son importantes. El trabajo, Dios dio a Adán el primer trabajo cuando Dios le dijo que tenía que ponerle nombre a todos los animales. Dios creó el primer matrimonio, fue el que ofició el primer matrimonio en este mundo. Él encontró o dio sentido al asunto del gozo en pareja, pero el gozo también con los demás seres, la sincronía natural que hay entre seres vivos. No la sincronía del cazador y la presa, sino la sincronía entre animales, ¿no? Una diversidad de animales gozándose juntos, donde no habría muerte, no había sufrimiento. Ese tipo de lugar fue el que Dios creó, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que valdría la pena poner atención. Vamos a ir al libro de Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante, del 1 al 3. Y dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra. De este gozo, de este secreto, de esta bendición que nosotros conocemos como el día sábado. Mucha gente me ha dicho, pastor, pero es que el sábado fue hecho para los judíos. Y lo cierto es que en la misma creación nosotros podemos ver cómo Dios trabajó y el séptimo día, dice la Escritura, reposó. ¿Sí? Es claro cuando dice que Dios reposó y al reposar en él lo apartó. Lo apartó para que las demás personas también lo bendijeran y lo santificaran, ¿sí? Al igual que Él reposó, pues que nosotros también reposemos. Y la pregunta, usted me dirá, bueno, ¿y cuál es el elemento clave ahí? Así Dios creó el gozo, Dios creó la luz, Dios creó el canto, Dios creó la diversión, Dios creó el trabajo, bueno, Dios creó la familia, bueno, también Dios creó el descanso.
Y vieran que es muy interesante, pero a veces creemos que el que más trabaja más gana, y eso es un error. Cuando la revolución industrial llegó al mundo, cuando se dio el contexto de la revolución industrial, el ser humano empezó a cavilar ciertas cosas que, bueno, en ese tiempo parecían lógicas, y al parecer lógicas, pues se efectuaron. Dice la historia que junto con la revolución industrial se dieron cuenta de que había más oportunidad. Antes se creaban 20 pares de zapatos cada día. Un empleado podía trabajar 10 horas y por las 10 horas hacer 10 pares de zapatos. Y entonces sacaban cuentas, 10 pares de zapatos diarios en 20 días de la del mes, pues serían 200. Con la revolución industrial, entonces ahora se dieron cuenta de que podían hacer con máquinas 200 pares de zapatos en un solo día. Y entonces las ganancias se multiplicarían, se exponencializarían muy rápidamente. Pero más allá de eso, y eso es correcto, está bien, qué bueno, pero más allá de eso, el ser humano dijo, bueno, si ahorita tenemos una semana inglesa de 5 días, pues tengamos una semana de 7 días de trabajo. Actualmente son 5 días y 2 días de descanso. En aquel tiempo eran 6 días de trabajo y 1 día de descanso. Y luego fueron 7 días de trabajo y ningún día de descanso. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, la fabricación, la maquilación de cosas se fue dando muchísimo. O sea, era demasiado. Pero ¿qué pasó? Al paso de unos meses, las cosas se colapsaron. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita en su experiencia de vida un tiempo de descanso. Es muy complicado para el ser humano trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y nunca descansar. De hecho, médicamente es totalmente erróneo hacer eso. ¿Cuántas mamás, cuántos papás por alguna u otra situación han tenido que hacer este asunto? Sin embargo, pues no es lo más recomendado, ¿sí? El descanso forma parte excepcional, forma parte vital del diario vivir del ser humano. Usted no puede quitarle el descanso. ¿Por qué? Porque entonces la salud pues va a colapsar. De la misma manera, hermanos, hay un asunto que es importante, un ciclo que es importante, no solamente de descanso diario, sino de también un descanso semanal. Y es que Dios no se equivoca, Dios lo dijo, ¿ok? Y es necesario. Dios no hace nada que no sea necesario. Ahora la pregunta es, ¿para quién es necesario? Porque la escritura sonaría como que es necesario para Dios. Dios lo bendijo, Dios lo descansó y tan tan. Pero no solamente es eso, Dios lo bendijo, Dios lo descansó, pero también es ¿por qué? Porque era de bendición para el ser humano, ¿sí? Era de bendición. ¿Por qué era de bendición? Porque es muy importante que el ser humano, que el hombre pueda reposar y reposar para estar en contacto ¿con quién? Con Dios. Les voy a invitar para que vayan conmigo al libro de Éxodo, porque aquí el Señor, al libro de Isaías capítulo 58. Isaías 58 habla del reposo, pero ¿con qué finalidad el Señor espera que haya reposo? ¿Con qué finalidad el Señor espera que el sábado se pueda convertir en una bendición para el ser humano? El Señor Jesús en el libro de Marcos dice que Dios no creó al hombre para el sábado, sino el sábado para que fuera una bendición para el Señor, para el ser humano.
¿cierto? Ahora, ¿qué dice Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14? Isaías 58, 13 y 14 dice de la siguiente manera: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando Dios habla del sábado, lo hace en el contexto de la bendición para el ser humano. Pero ¿cómo? Dice la Escritura, retrayéndonos de hacer ¿qué cosa? Nuestra voluntad. ¿Sí? Si nosotros dejamos de hacer nuestra voluntad en el día de reposo, si nosotros dejamos de hacer nuestra voluntad en el día del Señor, nosotros somos los que nos vamos a beneficiar. ¿Por qué? Porque entonces entraremos en contacto directo ¿con quién? Con Cristo Jesús. Cuando el Señor habla del sábado, lo hace en el contexto de las bendiciones para nosotros. Déjame ponerte algún ejemplo de esto. Hace algunos años yo era pastor aquí en Guasave, Sinaloa. Y en Guasave nosotros vivíamos por una calle que era principal de ahí de la ciudad. Todo el día y todos los días había mucho tráfico de carros, había mucho tráfico de gente. Y nosotros vivíamos en una casa que aquí le llamamos Gemelitas, donde estaba mi casa. Y enfrente, justo enfrente de mi casa, había otra casita idéntica a la de nosotros. Y entonces las dos, mi puerta de entrada chocaba con la puerta de entrada de la vecina y tenía un ancho como de 2 o 3 metros a lo mejor. Y estaba cerrada con un cancel, con una reja alta, como de unos 4 metros la reja. Y de ahí todavía había un espacio para poder meter los carros, pero no había ninguna reja que diera con la calle. Entonces, en una ocasión llega una hermana de la iglesia de X lugar y me dice, pastor, no siente como que los niños están muy encerrados, como que están encarcelados, pastor. No se le hace que no está bien este asunto. Y entonces me le quedé mirando y le digo, mira hermana, le digo, la verdad es que no. Porque así nosotros andamos a gusto en casa, haciendo nuestro quehacer, y los niños andan a gusto aquí corriendo. Cierto, no era un área muy grandota, pero servía para que ellos pudieran jugar, para que ellos pudieran correr, meterse, salir y tan, ¿sí? De esa manera, cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos del sábado, nos damos cuenta de que no es para maldición, no es para tenernos encerrados. La ley de Dios cumple una función como de una reja. Es cierto, no te deja pasar de aquí para allá. A mis hijos no los dejaba pasar. Los niños hasta se subían en la reja como changuitos. Pero saben, la protección también estaba ahí. ¿Por qué? Porque así como los niños no podían salir, tampoco la gente mala podía entrar. ¿Sí? Cuando Dios habla del sábado, lo hace para que sea una delicia para nosotros. Lo hace para que nuestra mente pueda estar conectada con el Señor, para que nuestra mente pueda estar en el contacto directo con nuestro Creador. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11 dice de la siguiente manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando nosotros somos llamados a guardar el día de reposo, dice el versículo, 6 días para ti, para tu obra, más el 7º día es para hacer la voluntad de Dios, para realizar las cosas que a Dios le agradan. Ahora, ¿qué cosas le agradan? Tú me vas a decir, no, pero a Dios le agrada que yo trabaje, y más si tienes un trabajo de ayuda social, pues tú me puedes decir, no, a Dios le agrada que yo trabaje. Pero no es ese el trabajo que Dios espera que tú y yo tengamos. Cuando habla del trabajo, Él habla en el contexto de la obra de Dios. Cuando tú trabajas, ¿hablas de la obra de Dios? ¿Hablas de la misión de Dios? ¿Enseñas a otras personas del amor de Dios? No se refiere el trabajo en ese contexto. Se refiere más bien a deleitarnos en los temas que son propios de Dios. Que se trata de los temas que nos acercan a Dios, que nos conectan con Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, cuando hablamos del sábado, lo hacemos en el contexto de las bendiciones de Dios. Yo no sé si tú recuerdas que hace algunos días yo te hablé que estando de pastor en Zamora, Michoacán, iba a una campaña y me multaron cerca de Morelia, Michoacán. Bueno, déjame te termino esa historia. Cuando el policía llegó, me dice, señor, páseme sus papeles, los papeles del carro. Y entonces le pasé mi licencia para conducir, le pasé la tarjeta de circulación. Aquí es un papel que te ayuda para decir que puedes circular libremente por el país. Y entonces me dijo, ¿no? ¿Usted sabe a cuánto viene? Pues no, en realidad no estoy seguro, pero sé que vengo rápido. Bueno, me mostró una pistolita que me decía, aquí usted dice que viene a 180 kilómetros por hora. Y esta carretera es para 110 kilómetros. Entonces, pues, le voy a tener que poner una infracción. Me puso la infracción, pero a lo que traigo esta experiencia es porque él me preguntó, ¿y a qué se dedica usted? Me dice. Pues yo soy pastor. Así, pastor, me dice. ¿Y de qué iglesia? Yo soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ah, me dice, entonces usted conoce muy bien el concepto de la ley, me dice. Pues más o menos. Entonces me dice, usted no se va a molestar porque yo lo infraccione. No, oficial, o sea, ¿quién quiere que lo infraccione? Pues nadie. Entonces no quiero que me infraccione, y si puede no infraccionarme, pues es mucho mejor. Y entonces él me dijo, ¿usted sabe para qué fue dada la ley de Dios? Y entonces ya me dejó pensando. Pues sí sé para qué Dios nos dio la ley. ¿Para qué? Me dice. Pues para corregirnos, para amarnos, para recordarnos que Él está pendiente de nosotros, ok, para formar un carácter. Perfecto. No está dada la ley de Dios para protegernos, me dijo él. Y entonces yo me quedé con el ojo cuadrado, y pues ¿qué más le decía? Pues sí, Dios nos dio la ley de Dios para protegernos. Bueno, me dice, ¿sabe qué hubiera pasado si se le hubiera atravesado un animalito, se le hubiera reventado una llanta, se le hubiera explotado el radiador a la velocidad que usted viene? Me dice, a la velocidad que usted venía. La señora que está ahí es su esposa, me dice. Sí. Ni su esposa ni usted se hubieran podido salvar. Si el carro le explota una llanta, y no trae tan buenas llantas, me dice, le hubiera explotado una llanta a 180 kilómetros por hora, se da por lo menos unas 7 vueltas. Y no solamente rodaditas, sino vueltas, donde el carro hubiera quedado deshecho y
y junto con el carro ustedes. Y entonces corta la infracción de la papeleta y me la da. Y cuando me la entrega, me dice: Señor, siéntase protegido, me dice. Cuando Dios nos da la ley de Dios, cuando Dios nos da el sábado en particular, Dios no lo hace porque quiera tener esclavos y decir: no, yo tengo aquí a mi pueblo y quiero que no trabajen los sábados, y como no quiero que trabajen los sábados, no van a trabajar. No, Dios no es un dictador, Dios no es alguien que quiera castigar. ¿Saben más bien cuál es la intención del Señor? La intención del Señor es que tú y yo podamos ser felices. ¿Cómo? Él sabía perfectamente bien que el ser humano necesitaba un día, porque él se iba a concentrar tanto en trabajar que se le iba a olvidar tener un día especial para estar en contacto con Dios. Por eso el Señor dice: mira, no quiero que hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y entonces dice: recuerda, ¿por qué? Porque en la creación ya yo te pedí que no hicieras nada. Porque ya en la creación te dije que yo apartaba este día especial para estar en contacto contigo. Lo apartaba para bendecir, para hacer de gozo, para que todos podamos glorificar el nombre de Dios juntos. Cuando el Señor habla del sábado, no lo hace en el contexto de decir: no quiero que ganes más dinero, no quiero que te bendigas, no quiero que te fortalezcas, no quiero que seas rico, no quiero que tengas cosas buenas. No, el Señor lo está haciendo en el puro contexto de que podamos ser bendecidos, que aproveches ese tiempo para estudiar tu palabra, la palabra de Dios. Que aproveches ese tiempo para estar con tu familia, que aproveches ese tiempo para enseñarle a otros de Cristo, que aproveches ese tiempo para gozarte con Cristo Jesús. Cuando hablamos del sábado, no lo hablamos en el contexto de tener sometido a nadie, sino en el contexto de darle a Dios lo que es de Él. ¿Sí? Mucha gente me ha dicho: es que el sábado ya fue clavado en la cruz, y no es cierto. En la cruz no fue clavado. A lo mejor en algún otro momento tenemos oportunidad de abordar ese tema, pero cuando Dios habla del sábado, lo habla como un momento especial que sigue vigente para los hijos de Dios. Te voy a invitar para que vayas conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Y dice de la siguiente manera: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Santificad mis días de reposo para que sean una señal entre mí y vosotros, para que sea una señal. ¿Qué tipo de señal? Es una señal de obediencia, es una señal, es una característica, como si yo preguntara y dijera: a ver, colóquense en pie todos los que sean morenos. Y entonces los que somos morenos nos vamos a colocar en pie. Ahora colóquense en pie todas las mujeres. Y entonces las que están alineadas con la característica se van a colocar en pie. Ahora colóquense en pie todos los que traigan más de un billete. Y entonces se van a colocar en pie. Y hablamos de características. Bueno, los hijos de Dios no tienen su característica en la obra misionera. Con todo y que es importante y necesaria, no es en la obra misionera. A lo mejor muchos piensen: no, es que los que alaban correctamente con panderos y con las manos, esos son. No. Cuando
hablamos del pueblo de Dios, hay una señal. Y la señal tiene que ver con la obediencia al día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El séptimo día. Y entonces tú me podrás contar. Bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero yo tendría que decirte que ese conteo es incorrecto, porque el primer día de la semana no es el lunes. El primer día de la semana es el domingo. Y a lo mejor en tu celular te salga que es el lunes. Saben, es interesante cómo el sábado es el día o la enseñanza que más ha sido bombardeada. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos de los 10 son mayormente aceptados, a excepción del día de reposo. Tan es así que en los calendarios nuevos ya el primer día es el lunes y se deja el domingo como día de reposo. Pero no así en los calendarios antiguos. Hace 20 años, 25 años y por siempre el primer día en la semana natural era el domingo. Solo hasta ahora, actualmente, se ha hecho el sábado, se ha hecho el lunes, el primer día de la semana. Pero no es así. El día sábado, a veces pensamos que el sábado viene del Saturday, del inglés, pero no viene del Saturday. Sábado viene del Shabbat y significa descanso. Sábado viene del hebreo Shabbat y en su raíz desde el nombre el Señor habla del descanso. Yo te pregunto, ¿por qué el Señor ha querido que el sábado se convierta en la señal que hay entre Dios y su pueblo? Cuando nació mi primera hija, Fernandita, ¿ustedes creen que hubiera necesitado hacerle un examen de ADN? ¿O mi segunda hija? ¿O mi hijo? Saben, desde que yo los vi, a lo mejor y los estaba viendo con puro ojo de amor, pero les soy honesto, cuando yo los vi, dije, estos son igualitos a mí. No sé si la mamá habrá pensado lo mismo, tal vez también pensó lo mismo, que eran parecidos a ella, ¿no? Pero yo no necesité hacerles un examen de ADN, ¿por qué? Porque yo vi que eran igualitos. Cuando nosotros nos identificamos con Dios como parecidos, como semejantes, como hijos de Dios, nosotros decimos y vemos, ok, somos hijos de Dios, nos parecemos a Él, pero ¿qué necesita pasar para que yo me parezca a Él? Solamente decir, no decir mentiras, no matar, no pecar, no tener dioses ajenos. ¿Saben? El sello que dice la Biblia, el sello, la característica de identidad que tiene el Hijo de Dios con Dios, se convierte en el día de reposo, se convierte en el sábado. No el no decir mentiras, no el no matar, es el guardar el día de reposo. Cuando nosotros vemos la realidad nos habla de que el séptimo día es el día del Señor. Por ahí hay algunas personas que enseñan y dicen lo que menciona Gálatas y Colosenses, donde el Señor, a través del apóstol Pablo, dice: nadie te juzgue en días de reposo, en lunas nuevas, comida o bebida. Y mucha gente dice, es que ya no es necesario el sábado. ¿Por qué? Pues porque el Señor dice que nadie te juzgue en esto.
Y lo cierto es que nadie te debe de juzgar, solamente Dios. Él es el único que puede juzgarnos. Pero sabes, sí es importante entender el contexto. El contexto no nos enseña que no debemos de guardar la ley de Dios. No nos enseña que hay que guardar, que hay que hacer a un lado los 10 mandamientos. Nos está enseñando que hay otra ley, una ley que nos señalaba a Cristo Jesús. Esa ley correspondía a días de reposo. Correspondía a comida, correspondía a bebidas, correspondía a luna nueva. Y entonces Él está diciendo, ya no es necesario que te juzguen en comidas y bebidas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ya no es necesario? Vamos a ir, para que vean que no les estoy mintiendo, vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Al 17. Váyanme siguiendo, por favor. Dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Mucha gente piensa y dice, es que los 10 mandamientos dicen, no harás esto, no harás lo otro, no harás aquí, no tendrás dioses ajenos, no robarás, no matarás. Y entonces, como es una ley con prohibiciones, dicen, es contra nosotros. Sin embargo, vamos a seguir leyendo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta. Aquí hay algunas versiones que dicen sábado o días de reposo, luna nueva o días de reposo. Cuando hablamos del contexto, el Señor nos muestra ciertas características. Versículo 17. Todo lo cual, desde el acta que nos era contraria, desde el acta que nos dice que nadie nos juzgue en comida o bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, dice. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, nadie te juzgue, sí, nadie te juzgue, pero ¿en qué? Había un acta, había una ley que nos enseñaba ciertas cosas. Había una ley que te enseñaba, ok, ¿quieres participar del Yom Kippur? Te tienes que purificar. ¿Y cómo te tienes que purificar? Bueno, no tienes que tomar bebidas de uva, no tienes que comer comidas con levadura, no tienes que comer cierta parte del sacrificio, lo otro tienes que hacer esto otro. Y entonces, ¿cómo se guiaba a través de la luna? El calendario que regía a los judíos era un calendario lunar. Al ser un calendario lunar, las lunas eran las que regían los días y las tardes. Dice, nadie te juzgue. ¿En qué cosa? En comida o bebida, días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Nadie te juzgue en esto. Porque ahora ya no necesitábamos que nos juzgaran en estas cosas. Porque ya todo eso señalaba, era la ley ceremonial. No eran los 10 mandamientos los que estaban siendo clavados en la cruz. Lo que estaba siendo clavado era todo aquello que nos apuntalaba, que nos dirigía a la realidad que era Cristo Jesús. Cuando el Señor habla y dice toda esta acta nos era contraria y fue clavada, no lo hace en el contexto de que tenemos que dejar a un lado la ley de Dios. Y saben,
la gente que utiliza este pasaje para enseñar que no debemos de guardar el sábado, no están en contra de toda la ley de Dios. De lo único que están en contra es del día de reposo, del día sábado. Pero no es esa la voluntad de Dios. Aquí el sábado se está refiriendo a otra cosa. Aquí en México tenemos algo que le llamamos días feriados. Un día feriado aquí en México es el 16 de septiembre. El 16 de septiembre es el día de la independencia mexicana. El 20 de noviembre es el día de la Revolución Mexicana. Días en los que no se trabaja, días en los que nadie puede obligar a su empleado a trabajar, ni tampoco pueden obligar a los estudiantes a ir a la escuela. No. Ahora, ese día puede caer un lunes, un martes, un jueves, un sábado, y ese día es un día de asueto. Es un día que no se trabaja. Bueno, en el judío, en el pensamiento judío o israelita, había un sábado semanal, el sábado que era cada 7 días, pero también había días de fiesta, y estos días de fiesta podían caer en un martes, en un jueves, en un domingo, y esos sábados que le llamaban sábados ceremoniales, no se trabajaba, no se hacía nada, era un día de reposo. Esos días de reposo son a los que se está refiriendo el apóstol Pablo. Esos días de reposo eran los que se convertían en sombra de lo que había de venir. El Yom Kippur decía, ok, tal día de tal mes va a ser fiesta, fiesta solemne, no se trabaja, no se hace nada. Es un día de reposo, es un sábado ceremonial. Esos sábados ceremoniales son los que ahora ya no se necesitaban. ¿Por qué no se necesitaban? Porque el apóstol Pablo enseña que ya Cristo había venido a morir. Ya lo que era simbólico o se estaba simbolizando, ya había encontrado su realidad a través de Cristo Jesús. ¿Por qué les digo esto? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Por favor, váyanme siguiendo en los diferentes versículos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué ley? La ley ceremonial. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita esto que señalaba a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya vino Cristo Jesús. ¿Sí me entienden? Ya no necesitamos guardar los sábados ceremoniales. ¿Por qué? Porque ya llegó Cristo Jesús. Y Cristo Jesús hizo perfecto todo eso que señalaba a un punto en específico. En esa voluntad, versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Y dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amigos, cuando el Señor habla de una ley clavada en la cruz, no lo hace para hablar de los 10 mandamientos. Lo hace para hablar de una ley que ya era innecesaria, porque ya había venido Cristo Jesús. Esa ley del santuario nos hablaba de Cristo Jesús. ¿Cómo? Cuando estaba el altar del holocausto, llegaba y moría. ¿Cómo se cumplió ese momento del santuario terrenal? ¿En qué momento se cumplió? En el momento en el que Cristo es crucificado. Y entonces pasa el sacerdote o el sumo sacerdote a ministrar por el pueblo, y entra, y antes de entrar se lava. Después pasa por la mesa de los panes, pasa por el candelabro, llega hasta el altar del incienso, donde las oraciones de los justos subían. Finalmente pasa del lugar santo al lugar santísimo, donde el sumo sacerdote estaba intercediendo por el pueblo y donde se efectuaba el perdón. Jesús ya pasó por todo ese proceso en su vida, desde su nacimiento hasta el momento en el que el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Por eso mucha gente piensa que el sábado ya no hay que guardarlo, pero el Señor no lo guardó solamente porque quería tener un grupo de gente, decir: a estos los mando yo. No, el Señor lo guardó y lo bendijo, lo santificó por 2 razones: para que fueran una delicia para nosotros, para encontrarnos con nuestro Creador. Pero no solamente para eso, también para que fueran una señal de fidelidad entre los hijos de Dios y su Creador. Y al ser una señal de fidelidad, mi estimado, el Señor pueda justificarnos, pueda santificarnos. Vamos a volver a leer Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Ezequiel 20, 20. Perdón, 20, 12. Ezequiel 20, 12. Y dice: y les di también mis días de reposo, les di mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado no solamente fue dado para que fueran gozo para nosotros, sino también para santificarte, para santificarme a mí, para prepararnos para la vida eterna. ¿Por qué es importante santificarnos para la vida eterna? Con este pasaje voy a terminar. Isaías capítulo 66. 66, 23. Y dice: y de mes en mes, y de sábado en sábado, o de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí,
dijo Jehová. Mi amigo, mi amiga, ¿qué día vamos a guardar en el cielo? ¿Qué día vamos a estar yendo a presentarnos en especial forma delante del Señor? El día sábado, ese día. Hoy yo te quiero invitar para que tú y yo podamos decirle al Señor: Señor, aquí estoy y estoy listo porque quiero que tú obres en mi vida. Estoy batallando porque quiero dedicar un día para ti. Estoy batallando porque quiero gozarme con Cristo Jesús. Estoy batallando porque me gustaría servirte a ti. ¿Ustedes creen que Dios pueda ayudarnos? ¿Ustedes creen que Dios pueda bendecirnos? ¿Ustedes creen que Dios pueda poner su sello en nuestra vida a través de la obediencia? Definitivamente que sí. El Señor quiere que le regalemos un día, no que le regalemos, que nos alineemos con su voluntad en específico por un día. Yo te invito para que en el nombre del Señor tú te atrevas a decirle al Señor: Señor, yo quiero ser fiel a ti. Señor, yo quiero honrar y glorificar tu santo nombre. Y bueno, qué mejor momento que el día de reposo. Qué mejor momento que el día sábado. Qué mejor momento que el día que Él apartó y que Él bendijo. No bendijo otro día. Para eso no. Todos los días en Cristo son benditos. Todos los días son de bendición, sí, pero el Señor apartó este y puso su bendición específico sobre este como una señal en particular. Tu obediencia y la mía a ese día, de lo único que habla es del gozo que nosotros podemos adquirir en Cristo Jesús. Yo te invito y te animo para que tú decidas en el nombre del Señor decirle a Dios: Señor, yo quiero prepararme para encontrarme contigo este próximo sábado. Yo quiero prepararme y gozar para honrar tu nombre en particular este sábado y todos los sábados demás. ¿Tienes trabajo? ¿Tienes cosas que hacer? Sí, yo lo entiendo. Pero ¿sabes? Si pones a Dios en primer lugar, Dios te dará la oportunidad, me dará la oportunidad también a mí de que podamos ser felices plenamente. Yo te invito para que tengas fe en el Señor y esa fe te remunerará de muchas bendiciones como tú ni siquiera te imaginas. Que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a colocarnos en pie para concluir con una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre amoroso, esta tarde noche queremos ponernos en tus manos. Bendícenos con tu presencia y ayúdanos a honrar y glorificar tu santo nombre. Perdónanos si te hemos ofendido, pero ante todo, Señor, ayúdanos a gozarnos en Cristo Jesús. Ayúdanos a poner tu voluntad en primer lugar antes que cualquier otro. Señor, permítenos sentir tu presencia en nuestra vida. Permítenos, Señor, poner nuestra vida en tus manos y prepararnos, Señor, para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús, de tal manera que podamos rendir nuestra vida y cuando estemos allá en la patria celestial, podamos gozarnos contigo de mes en mes y de sábado en sábado. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, tengan una feliz, muy bendecida noche y nos vemos mañana, primero Dios, en este lugar. Que Dios les bendiga.